El primer encuentro internacional de voces para eliminar la violencia contra las mujeres se complace en presentar a José Luis García, doctor en psicología, especialista en sexología, quien ha trabajado como psicólogo clínico y sexólogo en España durante 36 años, desarrollando tareas de prevención y promoción de la salud sexual. Es uno de los especialistas más comprometidos con los efectos del consumo de la pornografía violenta en menores y adolescentes, siendo invitado a impartir conferencias en España e Iberoamérica sobre este tema en particular. Fue coordinador de los Centros de Orientación Familiar y Educación Sexual del Gobierno de Navarra durante 5 años. Sus programas en Iberoamérica han contado con el patrocinio de la UNESCO y de UNICEF. Fue asesor técnico del Ministerio de Sanidad y Ministerio de Asuntos Sociales. Ha elaborado un extenso programa específico y original de educación sexual y afectiva que se compone de 14 libros, 19 videos, diapositivas y otros materiales didácticos. Por este trabajo ha sido reconocido y premiado en 8 certámenes y premios nacionales. Su último libro, publicado en 1919, es Sexo, Poder, Religión y Política. Actualmente está preparando un programa de educación sexual sobre la pornografía dedicado a padres, madres, adolescentes y menores jóvenes. Es conocido por sus originales aportaciones en las redes sociales en este tema, en particular en Twitter. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, buenas tardes desde España. En España tenemos una tarde hoy un poquito lluviosa. Gracias por invitarme. Encantado de participar y de colaborar en esta iniciativa que trata de que la violencia sobre las mujeres y de las niñas, la violencia sexual en particular, en lo que me respecta, pues sea una excepción en un mundo injusto y desigual. Me pide un apunte biográfico y, bueno, pues deciros que llevo trabajando toda mi vida profesional en el área de la sexología y de la educación sexual de forma exclusiva y la verdad que con un gran entusiasmo, dedicando mi tiempo a diferentes áreas. De una parte la clínica, está trabajando 37 años en un centro público de salud del gobierno, una parte docente y de investigación, con numerosos programas de formación para familias, profesionales, desde universidades y desde instituciones públicas y privadas. A la divulgación, es un campo que siempre me ha gustado mucho, con diferentes artículos publicados en prensa, en revistas. Hemos publicado 14 libros, 19 vídeos y otros materiales didácticos y, por fortuna, pues he sido premiado en 8 ocasiones, en 8 certámenes nacionales, en relación con este trabajo de educación sexual que vengo haciendo. Últimamente soy muy activo en las redes sociales, en particular en Twitter, tratando de sensibilizar sobre los efectos de la pornografía violenta. En este momento estoy muy centrado en formar a las familias y a los docentes en este tema. Me preocupa mucho, en particular las consecuencias que tiene para la salud y las relaciones de nuestros menores y de nuestros jóvenes. Y yo creo que estamos ante un grave problema que va a requerir en los próximos años, estoy convencido, importantes recursos técnicos y humanos para atender los numerosos casos de adicción que están vinculados al uso de Internet a través del móvil u otros dispositivos, en particular, lo que a mí respecta, a la pornografía. Sabemos que va a haber casos de adicción, de alteraciones en el comportamiento, disfunciones sexuales, problemas de pareja, derivados, digo, de un consumo excesivo de este tipo de pornografía violenta, que es la más habitual en Internet y que es gratis a cualquier hora del día y de la noche por parte de nuestra juventud. Por cierto, a todas las personas que me estáis viendo, si tenéis hijos, si tenéis sobrinos, sobrinas, si tenéis nietos, tengo que deciros que más tarde o más temprano vuestros hijos e hijas van a ver pornografía.
sí o sí. Tus hijos, no los de tus vecinos, tus hijos. Los chicos más que las chicas, aunque las chicas sufren las consecuencias, por ejemplo, lesiones anales o conductas violentas, por tratar de emular las prácticas sexuales que ven en los vídeos, y esto va a ocurrir antes de los 16 años. Por tanto, es absolutamente necesario que hables con tus hijos, con tus hijas, para evitar lo que yo denomino generación de niños y niñas pornográficos. Concepto que es un hashtag que ha tenido cierto éxito y acogida en las redes sociales. Y repito que tenemos que tomarnos muy en serio esto e intervenir para que ocurra lo menos posible, porque las consecuencias son conocidas y están bien documentadas. La pregunta que yo me gustaría responder en esta exposición es la siguiente. ¿Qué responsabilidad tiene la pornografía, en particular la pornografía violenta, en las agresiones sexuales a mujeres y a niñas? Bueno, de momento tendría que decir que un cierto consumo de películas sexuales agresivas y violentas es un factor que puede incrementar la probabilidad de cometer agresiones sexuales en determinados hombres y en circunstancias concretas. El análisis, por otra parte, debe centrarse en diferentes variables. El consumo de porno violento es uno, yo creo que es muy importante, pero hay otros. Por ejemplo, variables estructurales, desigualdades sociales, desigualdades entre hombres y mujeres, contribuyen también a la violencia sexual. Culturales, actitudes y valores machistas. Educacionales, ausencia de educación sexual. Consumo de estimulantes, perfil de personalidad, ciertos rasgos, por ejemplo, psicopáticos, pueden contribuir a que se consuma más porno y a que se realicen conductas violentas. Desarrollo problemático, familias desestructuradas, experiencias sexuales previas, por ejemplo, abusos sexuales. Por tanto, veis que la violencia sexual se explica a través de un conjunto multifactorial que no es fácil, que es complejo. También, evidentemente, habría que hablar de los agresores, de las víctimas, de los valores culturales, en fin. Vamos a ver un poquito esto con detalle. Primer elemento, el entorno cultural y mundial de violencia. Es un elemento estructural. Si hay violencia en el mundo, en las calles, en muchos ámbitos de la vida cotidiana, esto también va a impregnar las relaciones entre hombres y mujeres y lo van a trasladar a sus casas y a sus camas. Las desigualdades existentes pues van a hacer que la violencia se cebe con más intensidad en los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Las mujeres y las niñas son uno de ellos. La pornografía y la prostitución, por ejemplo, se nutren de mujeres pobres y jóvenes. Esto, en modo alguno, justifica las agresiones sexuales. Lo que digo es que mientras vivamos en un entorno desigual, habrá violencia sexual. Un modelo socioeconómico, en segundo lugar, y cultural, que promueve grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Este modelo neoliberal se ceba especialmente en las mujeres en todo el mundo, quizá en zonas de guerra, en zonas de catástrofes naturales o de crisis económicas, pues la situación es mucho más virulenta. Entendemos, por ejemplo, que la prostitución, la trata, la gestación subrogada, los maltratos, son un ejemplo muy claro de estas desigualdades que hay entre hombres y mujeres. Y la balanza se inclina claramente hacia el varón, que ha tenido el poder y el control durante siglos en nuestra cultura occidental. Este poder supone privilegios y prebendas que no es fácil compartirlas y mucho menos perderlas. Por eso va a costar mucho cambiar este modelo. Mientras existan esas desigualdades entre hombres y mujeres, va a persistir este mal uso que hacen los hombres, o algunos hombres agresores, de su poder agrediendo sexualmente.
a niñas, a mujeres y a personas desfavorecidas. El tercer elemento que me gustaría tocar es un contexto cultural de valores y actitudes machistas, muy impregnado en particular en la cultura occidental. El sexo sabemos que tiene parte de biología, pero tiene también parte de psicología, de sociedad, es psicosocial fundamentalmente. El componente cultural se ha ido adhiriendo a la sexualidad a lo largo de los tiempos y ha hecho de ella un fenómeno de grandes implicaciones ideológicas y políticas y que van a condicionar la conducta de las personas. Este conjunto de valores culturales se vuelca en los recién nacidos como regalo de bienvenida a partir del preciso momento en el que el matrón o la matrona, el médico, la médica, atiende a un niño en el parto y mira lo que tiene en la entrepierna, dice niño o niña. A partir de ese momento, a partir de esa diferencia corporal, se inicia un proceso psicosocial de diferenciación. Esto dura toda la vida, pero en la niñez y en la adolescencia y es mucho más poderoso. Y los jóvenes van a reproducir, de hecho lo sabemos, los estudios que conocemos es que los jóvenes siguen reproduciendo este tipo de conductas violentas en sus relaciones de pareja. Pero este entorno cultural es el que nos permite tener diferentes creencias y estereotipos, a veces con soporte legal, y que están en el imaginario de nuestra sociedad, sobre las agresiones sexuales y sus protagonistas. También están presentes en las administraciones de justicia, en los servicios de seguridad, de policía, etc. Y todos estos valores juegan un papel muy destacado en favorecer un escenario donde se justificarían las agresiones. Algunos de estos mitos muy conocidos son, pues que la víctima no presentó la resistencia adecuada, que ella es responsable en parte de esto, que iba provocando, que estaba drogada, borracha y entonces, pues no va a ser capaz de decir si hubo o no hubo, no la van a creer y que los hombres no son agresores o cosas así. Estos estereotipos son muy destructivos porque tienen unos efectos perversos. Hace que la víctima agredida sexualmente, la mujer, se culpe de lo ocurrido, reviviendo nuevamente el acontecimiento traumático, que a lo mejor no denuncie y que viva con esa carga toda su vida, toda vez que promueve que los agresores sigan impunes en lugar de estar en la cárcel, que era el sitio que le corresponde. Conocer estos mitos nos va a permitir luchar más eficientemente para desmontarlos. Cuarto, vivimos en una sociedad hipersexualizada, en particular con las mujeres y las niñas, donde el consumo utiliza el sexo como un envoltorio de celofán, envoltorio erótico. Los anuncios y la publicidad, por ejemplo, son una prueba de ello. Los coches, las joyas, las colonias se promueven con cuerpos, con mujeres y hombres atractivos, eróticos, seductores. La normalización de la pornografía es otro elemento. Las canciones, por ejemplo, algunas canciones violentas, sobre todo del reggaetón, son otro elemento a considerar. Que nos están ofreciendo permanentemente una visión de la sexualidad banal, fisiológica, obligatoria, en donde no hay respeto, no hay afecto, no hay empatía, no hay responsabilidad. El otro factor que quería tocar son los rasgos de personalidad pro-violencia. Hay muchos estudios que nos dicen que existen factores de riesgo preexistentes a la violencia sexual de la persona, del agresor. También el consumo de alcohol y de sustancias estimulantes de alguna forma dispararía el riesgo de que ocurriera una agresión. Es muy frecuente, lo sabemos por estas investigaciones, la ausencia de empatía del agresor y esto favorece las agresiones y la reincidencia. Los agresores a menudo persiguen la inseguridad y la dependencia de las víctimas
viven la pérdida de poder como una amenaza, tratan de aislarla socialmente, suelen ser muy persuasivos, seductores al comienzo de las relaciones. A menudo no dan la imagen de agresor, sino todo lo contrario, fuera de casa son maravillosos. Suelen justificar su conducta y restarle importancia a lo que hacen y no asumen su responsabilidad, trasladándose esta responsabilidad a la víctima. Por tanto, este traslado de la responsabilidad también afecta a los mensajes permanentes de que ella no puede vivir sin él, cuando la realidad es la contraria y con frecuencia pues se procede a la manipulación de los profesionales que intervienen, de los hijos o del patrimonio, ¿no? El sexto factor que me gustaría señalar es la biografía personal significativa. En la historia personal de los agresores hay algunos elementos de interés, por ejemplo, familias desestructuradas, pero no en todas, ¿eh? También hay en familias de clase o de nivel socioeconómico alto. Ausencia de educación sexual es otro elemento también muy importante en la familia. Valoración negativa de experiencias previas con mujeres. Creencias y actitudes sociales a favor de las agresiones sexuales. Aquellos que justifican las conductas de violencia sexual tienen un mayor riesgo de llevarlas a cabo. Expectativas de tener relaciones sexuales, consumo de alcohol de las víctimas, en fin, una serie de elementos que están presentes en la educación de esa persona y en sus valores. La idea, por ejemplo, del amor romántico, ¿no? Que puede blanquear de alguna manera las agresiones sexuales, quitándole importancia porque son, dicen, producto de los celos y del control. Yo pienso que quien bien te quiere nunca te hará llorar, frente al conocido dicho de que quien bien te quiere te hará llorar. Pues no, quien bien te quiere nunca te hará llorar. Y por último me gustaría señalar el consumo de pornografía, que es, como he dicho antes, es un factor muy, muy importante que puede incrementar la probabilidad de que haya agresiones sexuales en ciertos hombres y en ciertas circunstancias. Si además de esto hay una persona, por ejemplo, que tiene rasgos pro violencia en su personalidad, bueno, pues el problema, digamos, se acrecienta. Hay muchísimos estudios, muchos de ellos los hemos conocido. De hecho, estamos haciendo ahora un trabajo educativo para padres, madres y profesionales en ese sentido. Nos vienen a decir que quienes consumen pornografía más frecuentemente tienen una mayor probabilidad de tener actitudes favorables a la agresión sexual y de llevar a cabo conductas reales de agresión sexual, en comparación con las personas que no consumen ese tipo de pornografía o que lo hacen con mucha menos frecuencia. Hay demasiada violencia sexual en las películas. No tiene ningún sentido. Es inaceptable las agresiones sexuales que se observan en las películas y que nuestros menores ven a diario. Es inaceptable que un hombre se excite pegándole a una mujer y que la mujer aparentemente le guste esa actividad. Y mientras hay un chico, una chica que están viendo eso y se están excitando y luego se masturban o tienen relaciones sexuales y el placer sexual, que es el refuerzo natural más importante, contribuye de alguna manera a darle legitimidad a esa práctica sexual de violencia. La violencia y la sexualidad son incompatibles. Esto lo vengo yo defendiendo desde hace mucho tiempo y desde luego, repito, es inaceptable que la violencia sexual en las películas se erotice y produzca excitación sexual, porque eso tiene un riesgo muy grande para el futuro sexual de estos chicos y chicas. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues habría que regular la pornografía violenta. Yo he propuesto la prohibición, como ocurre con la pornografía infantil. Yo sé que es muy difícil, pero habría que intentarlo porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hay películas eróticas que son perfectamente adecuadas,
pero la violencia no tiene ningún sentido. Y en segundo lugar, tener en cuenta que uno de los pocos recursos que tenemos para evitar esta situación es la educación sexual. Uno de los pocos, si no el único. Sabemos que puede reducir significativamente el impacto de estas películas. Por consiguiente, padres, madres y docentes tienen que formarse adecuadamente en estos temas para hablar con sus hijos, con sus nietos, de manera eficiente. Un mejor conocimiento de la realidad les va a permitir que los programas educativos sean más realistas y los resultados sean más positivos. Por tanto, yo creo que es importante que destaquemos esto. Educación sexual para niños y jóvenes desde primaria a la universidad. No es fácil, pero el futuro sexual de nuestros jóvenes, de nuestros menores, depende de nosotros y en nuestra mano está, repito, que el sexo, la sexualidad sea un elemento de bienestar, de salud, de cariño, de empatía, de afecto, o sea un elemento de sufrimiento, de dolor, como muchos chicos y muchas chicas nos estamos encontrando actualmente. Muchas gracias por todo y respecto de las dificultades de la educación sexual, en el último libro que hemos publicado nosotros explicamos por qué cuesta tanto que la educación sexual sea una asignatura normalizada en la enseñanza. Muchas gracias por todo y hasta cuando queráis.